Muy buenas tardes, tenemos información en vivo desde Palacio de Gobierno. Desde tempranas horas se viene desarrollando el Consejo de Ministros y a continuación Cintia Malpartida, nuestra compañera, nos da a conocer los detalles de esta conferencia de prensa. Casa por casa. Además, Buenas tardes, se da inicio a la conferencia de prensa en la sala del Acuerdo Nacional en la PCM. Tras la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el día de hoy desde las 9 de la mañana con la presencia del presidente Pedro Castillo. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tiene la palabra. Debe estar bien claro y no cuestionarse que nosotros lo que perseguimos es que se realice verdaderamente una economía social de mercado. Ustedes saben, hay libre empresa, libre actividad individual, libre iniciativa privada, pero por supuesto exigiendo que los empresarios paguen sus impuestos. Y tenemos que combatir necesariamente los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes, porque estas situaciones son las que determinan que los precios al consumidor se eleven en forma considerable. Y si es así, si no vamos a combatir eso, entonces ya no podríamos hablar de economía social de mercado. La política del gobierno ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos. Así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente. De manera que la política económica que seguimos es clarísima. El que quieren imputarnos algunos que somos comunistas es absolutamente falso, de toda falsedad. No es que el Partido Comunista esté fuera de la ley, no. Lo que pasa es que nosotros no somos comunistas. Y eso lo hacen quizás porque no conocen lo que es el comunismo. El comunismo quiere decir economía planificada desde el Estado. Todos los medios de producción pertenecen al Estado, no a los particulares. Y partido único. En nosotros no, en nosotros es todo lo contrario. Precisamente por eso estamos creciendo económicamente, y bastante, y eso es lo que no le gusta a un sector de la población, que todos los peruanos deberíamos estar de acuerdo en que la economía crezca. Claro que con la apertura del mercado necesariamente la economía crece, y eso es lo que le perturba a algunos peruanos. Pero eso no es correcto. Al Perú hay que ponerlo por delante. La bandera peruana tiene que estar por delante de cualquier bandera partidaria o particular. En cuanto a la vuelta a clases, necesariamente las clases no van a ser presenciales, porque nosotros estamos convencidos, como lo están en los países desarrollados, que no hay mejor riqueza que la cultura impartida a nuestra niñez especialmente y a nuestra juventud. Sin educación, sin desarrollo allí cultural, no hay ninguna otra clase de desarrollo. Eso lo tenemos clarísimo y lo hemos explicado en otras ocasiones. En cuanto a la seguridad ciudadana, estamos trabajando intensamente. Y ya a partir de mañana, de los siguientes días, ustedes van a ver otras acciones destinadas a combatir la delincuencia. Porque lo que queremos es garantizarle a todos los peruanos seguridad individual, familiar, social, que ninguno se vea con temor al salir a la calle de que le van a robar sus pertenencias o de que le pueden quitar la vida o lo pueden agredir físicamente, Eso no debe pasar y todos deberíamos colaborar en eso.
El Perú es nuestra patria, nosotros vivimos aquí y todos debemos estar de acuerdo en que hay que tener, ¿no?, una convivencia social pacífica. Claro que, ya lo he dicho en otras ocasiones, la seguridad ciudadana no le compete solamente a la Policía Nacional, le compete también a las Fuerzas Armadas, le compete a la sociedad civil en general, le compete a la prensa, le compete a todas las organizaciones civiles, a la academia, le compete al sistema de justicia. Por eso es que se va, por ejemplo, a trabajar también con las juntas vecinales, organizar a las juntas vecinales. Se tiene que atacar, necesariamente se tiene que realizar operativos en los mercados donde se compran y venden cosas robadas. La receptación es un delito y eso lo vamos a combatir, ¿no?, severamente. Quisiera que en materia económica nuestro ministro de Economía les pueda dar algunos alcances más. Gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. En el Consejo de Ministros del día de hoy hemos aprobado 2 decretos legislativos que forman parte del paquete de normas para las cuales fuimos autorizados por el Congreso. El primero se refiere a la modificación a la Ley General de Aduanas. Esto, el contenido de este decreto legislativo es básicamente facilitar a las poblaciones de frontera, que tienen un mayor contacto con poblaciones de otro país, de tal forma que no se les va a cobrar, no se les va a aplicar los derechos aduaneros ni aranceles cuando importen mercaderías o bienes para su subsistencia. Esto obviamente facilita mucho la vida de las poblaciones alejadas de nuestro país y es el reconocimiento a una práctica que se viene haciendo y que en realidad facilitamos y legalizamos mediante esta norma. Además, estamos modificando el tema de cuando hay mercadería o bienes que se ingresan y había una discrepancia entre el momento en que se ingresaba la mercadería y en la que realmente entraba al mercado nacional. Mucha de esta mercadería o bienes no entraban, sino simplemente estaban en tránsito y tenían que, obviamente, ser reexportadas. Y no tienen por qué generarse un doble trámite, el hecho de pagar y después tener que devolver el impuesto. Con esto estamos facilitando las operaciones de comercio exterior y las operaciones de internamiento temporal. Por otro lado, en el marco de la lucha contra la evasión y la elusión, estamos aprobando un decreto legislativo que modifica la ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía. ¿En qué consiste esto? Hoy día la norma que he mencionado establece que para operaciones de 3.500 soles o $1.000 tienen que ejecutarse mediante el uso de un medio de pago. Entonces, lo que estamos haciendo es disminuir este monto y bajarlo hasta 2.000 y el equivalente a $500. Esto con el objetivo de tener una mayor información y generar obviamente una mayor formalización de la economía. En el caso de las transferencias, por ejemplo, de bienes inmuebles, transferencia de vehículos también, cuando la operación pasa de una UIT, esta operación tiene que ser hecha o realizada mediante el uso de un medio de pago, transferencia bancaria, pago a una cuenta, uso de un cheque. Esto nos permite una mayor transparencia y trazabilidad de estas operaciones. Obviamente, estas restricciones no se aplican en los distritos y poblaciones y localidades donde no existe presencia del sistema financiero, porque ahí sí, obviamente, generaríamos un inconveniente mayor al ciudadano, pero en los distritos y localidades donde existe el sistema financiero, estamos haciendo que esto pase por el sistema financiero con los objetivos que he mencionado: formalización, transparencia y que el ciudadano tenga un mejor registro de sus operaciones que después le pueda servir para ser incluido financieramente. Gracias. El ministro del Interior les va a informar sobre un hecho concreto. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Para hacerles de su conocimiento sobre el hecho que se suscitó el día de ayer en la ciudad de Yurimaguas, atentando contra la mamá de la señora congresista, sobre el particular, en horas de la madrugada se ha dispuesto que el general
jefe de la Macropol de San Martín, juntamente con un equipo de la DININCRI, viajen inmediatamente a realizar las investigaciones del caso. Se tiene ya un avanzado, se ha intervenido 2 personas y posiblemente en horas de la tarde o mañana estén dándonos los resultados sobre este incidente que se ha suscitado en la localidad de Yurimaguas. Asimismo, para hacerles de su conocimiento sobre ese anuncio que ha salido en Canal 5 sobre los policías que denuncian los cobros en algunos oficiales en los paraderos de los autobuses, se ha dispuesto que el teniente general, inspector general, realice una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad de los oficiales o suboficiales que se encuentren implicados. A la vez, yo invoco a estos policías que se quiten, los que están encapuchados, que vayan a mi despacho, yo personalmente les garantizo, para que me den la información para identificar a esos malos policías que hacen quedar mal a la institución, la cual se los investigará y si hay responsabilidad serán procesados y drásticamente sancionados. Con respecto al trabajo que se viene realizando en el estado de emergencia, pero el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, los operativos están realizándose continuamente. Sin embargo, efectivos de las unidades especializadas de la Policía Nacional, como Terna y la DININCRI, siguen realizando intervenciones precisas en la lucha contra el crimen organizado. Tal es el caso que se ha frustrado asaltos al banco, se ha capturado bandas delincuenciales en las últimas 24 horas. Estamos empleando para esto puntualmente equipos de inteligencia y trabajando con equipos de la DININCRI para detectar, ubicar y capturar a estas organizaciones que tanto daño hacen a la sociedad. Gracias. Sí, ministro de Educación, por favor. Bien, buenas tardes. En lo que respecta al sector de educación, se había planteado el inicio del año escolar, o está planteado el inicio del año escolar, las clases específicamente para el 28 de marzo. Pero con agrado hemos recibido la comunicación de las regiones que han adelantado las fechas de inicio de clases, 14 de marzo, 21 de marzo. Es necesario precisar también que el día de ayer, siendo el primer día hábil del mes de marzo, ya los docentes contratados y el personal directivo han estado en las instituciones educativas. El día de hoy, al haber cumplido los 30 días de vacaciones que corresponden al personal nombrado, hoy día ya se han integrado al trabajo también. Y tenemos la información que en zona urbana, que es la primera información que hemos recibido, sobrepasa el 95% de maestros que se han reincorporado a sus instituciones educativas conjuntamente con el personal directivo. El Ministerio de Educación, con su personal, con sus directores generales, está presente en las regiones. Particularmente he estado en la región Ucayali el día de ayer verificando las instituciones educativas y gran parte de ellas ya están acondicionadas para esperar a los estudiantes. Hay algunas dificultades respecto a la situación del incremento de docentes que bajo la modalidad de bolsa de horas debe aprobarse en el transcurso de los días para que el día 28 o el 14 o el 21, que está identificado como fecha de inicio, no tengan problemas de falta de docentes, que es en una menor proporción, porque todos los maestros se han reincorporado en su condición tanto de nombrados como contratados. La meta que hemos alcanzado a la fecha es más del 90% de maestros contratados. Allí no hay ninguna dificultad. Es más, tenemos allí algunas situaciones, productos de la modalidad, por ejemplo, en el caso de maestros EIB, ahí falta el contrato por la carencia de profesionales de la especialidad. Allí estamos viendo un mecanismo que permita su atención. Entonces, lo que estamos haciendo es monitorear y focalizar donde hay las situaciones críticas, porque la generalidad es que el inicio de clases es una realidad. Y yo desde aquí quiero enviar un saludo cordial a todos los maestros, al personal administrativo, al personal auxiliar, porque ha entendido que la única situación en coyunturas de crisis es saber gestionar las carencias y trabajar en forma presencial como lo están haciendo
razón del cual reitero el agradecimiento y la felicitación. Muchas gracias, señor Premier. Para secundar lo expuesto por el señor Premier, son más de 800.000 ciudadanos y ciudadanas que han sido vacunadas en nuestros pueblos originarios. Sin embargo, el día de hoy, a través del Ministerio de Salud, hemos recibido la información que la región Amazonas, la región de Madre de Dios, tiene, una poca tendencia al tema de acceder a la vacuna por constituirse en pueblos originarios que el encargo del Premier y del Presidente es redoblar los esfuerzos en Madre de Dios para, a través de los gestores interculturales, debidamente coordinados con el Ministerio de Salud, llegar a poder cubrir con mayor cantidad las vacunas en esta zona que, por un tema de origen de sus propios pueblos, sus APU, sus jefes de familia, de una u otra manera se ven reacios a acceder a la vacuna, pero los esfuerzos se van a redoblar por encargo del Presidente de la República y del Premier en coordinación con el Ministerio de Salud. Gracias, señor Primer Ministro. Gracias, Premier. Ciertamente que todo lo expuesto es también para nosotros un motivo de esperanza, porque con los aforos al 100% en la actividad económica, la actividad comercial, los restaurantes, los propios espacios comerciales como casinos, actividades deportivas, actividades turísticas, todas muy afectadas por la emergencia sanitaria, hoy estén en condiciones idóneas, sumadas a la política de vacunación que tiene arriba del 80% ya nuestra población con cobertura. Es decir, mantenemos la mascarilla, el distanciamiento y el cuidado adecuado de la salud como política de gobierno, pero sí saludamos esta reactivación, esta flexibilización de los aforos que permite la recuperación de todo el sector de gastronomía, de nuestras cocinas regionales y el turismo. De allí que también nos parece importante, hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha presentado a la agenda de discusión para la presidencia del Consejo de Ministros una situación que nos parece muy importante señalar. Hemos identificado que hay muchas empresas que en la emergencia sanitaria han venido teniendo un movimiento comercial de más de 4.500 millones de soles, juegos en línea, internet. La gran mayoría empresas que no tienen ubiceo en el Perú, pero que realizan actividad comercial en el Perú. Y hay también empresas peruanas ubicadas aquí, pero que no están reguladas con una ley, con una norma que permita, como nosotros creemos, libertad para la empresa, economía social de mercado, pero estas tienen que ser con responsabilidad, porque ese aproximado de entre 160 a 200 millones de soles, que sería una recaudación aproximada, porque grabaría el 12% de la actividad directa, permitiría mejorar la infraestructura deportiva comunal, mejorar la infraestructura del turismo, mejorar nuestras reservas, nuestros parques nacionales con vocación turística, pero también con recursos importantes para el Estado, para mejorar las brechas sociales en salud, en educación, que tanta falta nos hace. Entonces, reiteramos nuestra voluntad política general de gobierno de reactivación con mucha responsabilidad, con libertad de empresas, pero con tributación también justa para los peruanos. Gracias. Quizás tengan interés ustedes en la devolución de los fondos del FONAVI. Nuestro ministro de Economía les va a proporcionar una información al respecto. Gracias, Premier. El día de hoy en el Consejo de Ministros también se ha aprobado el proyecto de ley que se ofreció a la devolución de los fondos del FONAVI. Lo que nosotros como gobierno ofrecimos fue una solución que reconozca los aportes que han hecho
los fonavistas y que además les permita una disponibilidad inmediata de liquidez. En ese sentido, el proyecto de ley que estamos enviando al Congreso contiene una alternativa y una propuesta que va a permitir que de manera inmediata, en base a los padrones de los fonavistas que existen a la fecha y que además contiene las fechas de los aportes que han realizado, se permita realizar una devolución inmediata con los fondos disponibles que tiene en caja actualmente el FONAVI. En promedio, la devolución sería de alrededor de 420 soles y podría llegar hasta 700 soles. Esto va a beneficiar a todo el padrón de fonavistas que actualmente existe, que es de 1.800.000 aportantes. Y quería hacer también un tema, si me permite, Premier, aclarar un tema que hemos informado hoy en Consejo de Ministros, que es en relación a la ejecución de la inversión pública, ¿no? Y que han salido noticias de que esta inversión pública está disminuyendo, que hay una retracción de la inversión pública. Considerar que actualmente las metas de inversión pública mes a mes, ¿no?, ya han sido determinadas. Se están cumpliendo esas metas, sin embargo, esas metas de ejecución para los meses de enero, febrero y marzo son menores a las que se ejecutaron en el año anterior, en el 2021. Pero aquí tenemos solamente un tema de estacionalidad. La inversión pública en promedio para este año va a ser de 40% más que la programada para el año anterior. Lo único que estamos mostrando actualmente es una estacionalidad que se va a ver revertida en los siguientes trimestres, con lo cual vamos a lograr un crecimiento importante en la inversión pública. Muchas gracias. El día de anoche y en otras oportunidades han vuelto a la carga con la cuestión del señor procurador Soria. Cuando yo me hago cargo del Ministerio de Justicia, inmediatamente vienen personas a manifestarme que no reúne los requisitos, la trayectoria de defensa jurídica del Estado. Muy bien, eso se intensificó en los días siguientes. Así, el 27 de diciembre del 2021, en el diario La República, tratan el hecho y dice que no reúne los requisitos de ley para ser procurador. Luego retuitean comunicaciones anteriores, como por ejemplo del diario Expreso del 4 de febrero del 2020, en donde dice: el decreto legislativo que crea la Procuraduría señala que tiene que tener en cuenta la experiencia en defensa jurídica de los intereses del Estado, y desconocemos qué experiencia pudo haber tenido el señor Soria, y así sigue con la narrativa. Lo mismo el 4 de febrero del 2020 en el diario Expreso, ¿no?, dice que el presidente de entonces, ¿no?, eligió a su nuevo escudero, o sea, a Soria, ¿no? Allí está, el 4 de febrero, ¿no? El 4 de febrero del 2020. El 5 de febrero del 2020, ¿no?, el diario La República nuevamente, no se refiere a lo mismo. Uno de los motivos que ensombrecen su nombramiento es que haya realizado sin la transparencia que el mandatario demandó al Congreso para la elección de miembros del Tribunal Constitucional, pero además se ha puesto en duda si cumple con los requisitos fijados por el decreto legislativo 1306, o sea, si cuenta con experiencia jurídica en la defensa del Estado. El 3 de febrero del 2020, el congresista por entonces Víctor Andrés Belaúnde se refiere, dice: gobierno nombró a dedo a Daniel Soria procurador general por 5 años, sin respetar los requisitos de trayectoria en defensa jurídica del Estado. Lo mismo el 6 de febrero del 2020, Ronald Gamarra, un abogado, un jurista, no afirma lo mismo.
nuevamente el 7 de enero del 2022, ¿no? En el diario La República, el periodista César Romero dice: nunca hubo un concurso público ni se supo cómo fue evaluado para ocupar ese cargo. En la resolución suprema número 017-2020 YUS, que ofició su designación, estaba firmada por el entonces presidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Justicia Ana Teresa Revilla Vergara. En una entrevista televisada, dice el periodista, Soria reconoció que nunca postuló al cargo, ni se evaluó su currículum. Un día dijo, la ministra a la que conocía de la universidad, que la ministra a la que conocía en la universidad lo llamó por teléfono y le dijo que quería nombrarlo procurador. Eso fue todo, ¿no? Y sigue la narrativa sobre hechos, ¿no?, como han sucedido por entonces. El 8 de enero del 2022, nuevamente, el diario La República me entrevista sobre lo mismo y en una pregunta, y le digo que me dice que qué voy a hacer, ¿no? Si el señor no cumple los requisitos. ¿Qué le digo? Voy a revisar el expediente. Luego me preguntan que qué voy a hacer si encuentro en el expediente que no reúne los requisitos. Entonces yo le contesto, ahí yo les voy a reunir a la prensa para que me digan qué cosa es lo que tengo que hacer. Porque claro, lo que quería el periodista es lo que ustedes acostumbran a hacer, a sacar una respuesta ya, ¿no?, al entrevistado. Yo no di esa respuesta de que podía salir, no, le dije en esos términos que les acabo de mencionar. Luego internamente, ¿no?, en la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio me hacen un informe y concluye: el señor Daniel Soria no ha acreditado trayectoria en defensa jurídica del Estado, requisito indispensable para ocupar el cargo de Procurador General de la República. Con todos estos antecedentes, por supuesto, ya comprobado el hecho, remito a la Contraloría el asunto. La Contraloría, ¿en qué concluye? Concluye, de acuerdo con lo expresado, se ha determinado que el señor Daniel Soria Luján fue designado Procurador General del Estado sin cumplir con el requisito de tener trayectoria en defensa jurídica del Estado. Asimismo, la Resolución Suprema número 17-2020 YUS del 1 de febrero del 2022, mediante la cual se designó en el citado cargo, fue emitida sin contar con el informe técnico legal que sustente la designación como Procurador General del Estado y dispone que realicemos las acciones pertinentes conforme a ley. Esas acciones fue que se dictó la resolución quitándole la confianza. No es necesario que en la resolución se mencione los antecedentes porque, como sabemos, conforme a ley, no, a todo cargo de confianza se le puede poner fin en términos generales, diciéndole eso, que se le quita la confianza. Eso es lo que ha sucedido y no es lo que se dice, no, por los medios, de que se le habría sacado por haber acusado o haber formulado una denuncia fiscal, entiendo, al presidente de la República. Muy bien, quedamos a disposición de las preguntas que ustedes puedan formular. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Talía Rosales, de Panamericana. Buenas tardes con todos. Primero, por favor, pedir que nos brinden información. El ministro de Salud no ha dado detalles respecto a los últimos acuerdos, a los últimos avances quizás en cuanto a su cartera, y consultarle a él mismo, al ministro Condori, respecto a que el gremio de médicos está pidiendo su salida de la cartera, y hay sindicatos también que se han sumado a este pedido, han realizado un plantón incluso en el Ministerio de Salud. También el ministro Torres, consultarle, ya que el ministro de Energía y Minas no se encuentra en este momento, quizás usted pueda responder respecto a las denuncias que este ministerio se está convirtiendo en una agencia de empleo, si tiene conocimiento de eso. Gracias. Buenas tardes, señores de la prensa. En cuanto a lo que es el sector salud, en cuanto a la campaña de vacunación, no puede parar.
va a continuar con la misma política. Ahora tenemos una nueva directora ejecutiva de inmunizaciones, la licenciada Martínez, muy apreciada por el sector de las enfermeras, aprobada por el Colegio de Enfermeras, por la Federación de Enfermeras, una persona altamente calificada. En cuanto al porcentaje de vacunación, con la primera dosis tenemos un 84%, la segunda dosis estamos a un avance de un 74%, con la tercera dosis tenemos un 31%. En cuanto a los niños de 5 a 11 años tenemos un avance de un 42%. Cada semana estamos recibiendo un lote de vacunas de 624,000. Ahora la última semana hemos recibido 780,000. Mañana jueves estoy recibiendo otro lote de 780,000 durante 4 semanas. O sea, la cantidad de dosis de vacunas está asegurada. Con respecto a la pregunta de lo que pide el colegio médico, bueno, los otros gremios, tengo entendido que hay un respaldo hacia mi persona. El único que se queja es el colegio médico y la federación médica. Ya voy a estar en un espacio televisivo y con documentos les voy a explicar ampliamente lo que he encontrado en el sector salud. Y ahí van a ver ustedes por qué el colegio médico pide mi salida, por qué se preocupan tanto de que el ministro de Salud, Hernán Condori Machado, salga de esta cartera. Van a tener muchas sorpresas. En cuanto a la pregunta que me formulan, les debo manifestar que ninguno de los ministros tenemos una sentencia condenatoria, tenemos una acusación fiscal, tenemos una sola sanción administrativa. Hay que respetar el principio de presunción de inocencia y hay que analizar, no juzgar a las personas por lo que están haciendo y no por lo que digan simplemente los medios, no a veces sin pruebas, como es el caso que le acabo de mencionar y podría mencionar, no muchos casos aquí. La prensa es libre de informar, de decir aquello que crea conveniente, sea verdad o no sea verdad. Ustedes saben, hay plena libertad de prensa, pero los ministros deben ser evaluados de acuerdo a la gestión que vienen realizando y en todo caso vamos a hacer materia de evaluación el día 8 en el Congreso de la República, como ustedes saben. Siguiente pregunta, Diana Falcón de RPP. Ministros, ¿cómo están? Buenas tardes. Para el ministro de Salud, ayer... Buenas tardes, en directo, conferencia de prensa desde la sede de presidencia del Consejo de Ministros, luego de la sesión del Consejo esta mañana. Para el ministro de Salud, Hernán Condori, ayer señaló la exdirectora de inmunizaciones del MINSA, y nada está dicho, de RPP, que desde el inicio de su gestión se evidenció un desorden en el sector y con un deterioro en el elemento técnico. No es la primera funcionaria que se queja y protesta desde que usted tomó el cargo. Analiza al ministro en bien de la gobernabilidad poner su cargo a disposición. Y por otro lado, ministros, con respecto al proceso de la señora Karelyn López, ahora aspirante a colaborador eficaz, ella ha señalado que coordinó la fiesta de cumpleaños del presidente Pedro Castillo, que incluso llevó a una animadora conocida a la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo observan ustedes desde el gabinete el hecho de que una persona cercana a empresas, ella misma ha dicho que representaba a algunas empresas, tenga esa cercanía y coordine para el jefe de Estado, teniendo en cuenta que se hablan de algunas obras que habían sido asignadas de manera irregular? Esta primera parte, señor Premier. Con respecto a la licenciada Jiménez, su renuncia, y de igual manera, o sea, cuando uno ingresa a una nueva gestión, diferentes directores ponen su cargo a disposición. Si bien es cierto, ella ha tenido discrepancias de repente con el doctor Rosell, bueno, sus criterios habrá tenido de poner su renuncia, pero creo que nosotros tenemos una brújula, un norte en el sector salud, que es cuidar la salud de toda la población, e inmediatamente también tenemos otros profesionales altamente calificados, como le dije, está asumiendo la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones
la licenciada Martínez. Muchas gracias. Con relación a la señora Karen, debo precisar, ¿no?, que ella no es una colaboradora eficaz, sino una aspirante a colaborador. Todos los hechos que ella menciona deben ser corroborados. No hay una imputación directa al presidente de la República. Estos hechos, luego de ser corroborados por el Ministerio Público, no allí va a haber un convenio entre las partes, ¿no?, sobre los beneficios que le puedan que pueda corresponderle a ella, y finalmente pasará al juez, el que aprobará o desaprobará esa colaboración eficaz. Sobre la fiesta que usted manifiesta, que se verifique, que el fiscal lo verifique. Yo he hecho mis averiguaciones y no es la que ha organizado la fiesta. ¿Tiene sus investigaciones en todo caso, señor Premier? ¿Cómo? ¿Quiere señalar sus investigaciones? No, no es la que ha organizado la fiesta, no es. Siguiente pregunta, Cintia Malpartida, de TV Perú. Buenas tardes para el ministro Aníbal Torres. En primer lugar, desde el Congreso de la República se está proponiendo, impulsando un sector exactamente liderado por el congresista Jorge Montoya, una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Y precisamente en las últimas horas ha llamado la atención porque se ha difundido un audio en que este congresista se estaría refiriendo a una supuesta cuota de sangre, ¿no?, que te traería, que no sería tan sencillo vacar al presidente. Eso por un lado, el ministro Torres, y por el otro lado, para el ministro Hernán Condori. Hace solo un par de horas, el ex ministro de Salud, Hernando Ceballos, que fue parte también de este gobierno, ha pedido que por favor explique o dé cuenta de cuáles serían las mafias que se habían encontrado en el MINSA, y que, sobre todo, porque él indica que en su gestión esto no se habría realizado, y además señaló que el pago en consultorías durante el tiempo que estuvo él en el MINSA no fue alto como lo estarían señalando. Muchas gracias. Esa parte lo puedo contestar más, ¿sí? Ya les manifesté, no sé si escucharon, que voy a dar en una noticiero, voy a estar presencial y le voy a mostrar las pruebas por las cuales estamos hablando de todo un sistema, digamos, que ha perjudicado al Perú, y lo voy a mostrar con pruebas, señorita. Con relación a la vacancia, ¿no? Ustedes saben, todo el Perú sabemos que hay un sector de la derecha que quiere vacar de todas maneras, ¿no?, al presidente de la República. E incluso hay algunos congresistas que lo único que hablan es de eso, ¿no? Bueno, es su deseo de ellos, pero por ejemplo la vacancia por traición a la patria, ¿dónde está la traición a la patria? No hay ninguna traición a la patria por el hecho de haber dicho que Bolivia puede tener una salida, ¿no?, por territorio peruano hacia el mar. Y ya lo tuvo antes, con la decisión del presidente Fujimori, que se le entregó una franja. Allí no solamente se le entregó la franja para que pase, sino se le entregó la propiedad superficiaria por 99 años. Eso fue ampliado por el presidente Alan García y nadie dijo nada allí. Ahora, claro, como Pedro Castillo, un profesor de escuela rural, ha llegado al poder, hay que atacarlo por todos los medios, incluso por traición a la patria, sin que exista una sola palabra que él haya dicho que va a ceder la soberanía de una parte del territorio peruano. Última pregunta, Jacqueline Arce, de Vez Cable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para el ministro Hernán Condori. ¿Qué opinión le merece que desde el Congreso se venga proyectando una interpelación y posiblemente una moción de censura en su contra? Y por otro lado, para el ministro de Economía es Oscar Graham, sobre la propuesta del Ejecutivo para la devolución del FONAVI. Inicialmente habían contemplado un bono. ¿En qué se quedó esa propuesta, considerando que los 400 soles es un monto muy lejano a los aportes que realizaron los fonavistas? Gracias. Permítame, señor Premier. En cuanto a lo que refiere, mire, nosotros estamos en un Estado de Derecho. Tenemos la libertad de expresión y sencillamente el Congreso también tiene el derecho de censurar, de interrogar a cualquiera de los ministros
y respetamos a nuestro poder legislativo y vamos a estar presentes ese día. Buenas tardes. En relación a la propuesta que estamos haciendo, el proyecto de ley que hoy día ha sido aprobado, contempla lo que se mencionó, que es el tema del reconocimiento justo de los aportes que han hecho los fonavistas. En ese sentido, lo que se está haciendo es un pago inmediato. Se prometió una liquidez inmediata y esa liquidez inmediata está contemplada en la propuesta que hacemos. Cuando nosotros decimos que es en promedio 400 soles, eso está en función a la disponibilidad de caja que tenemos en este momento. Hay que considerar que este es un pago a cuenta. Si después el fonavista acredita que su devolución es, no sé, 3.000, 4.000 soles, el monto que sea, se le va a devolver. Pero esta propuesta inicialmente es una propuesta inmediata, que es un pago a cuenta sobre la información que ya tenemos y que va precisamente a facilitar liquidez de manera inmediata a estos fonavistas que han aportado reconociendo sus justos derechos. Gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Buenas tardes. La conferencia de prensa liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tras la sesión del Consejo de Ministros realizada esta mañana con la presencia del presidente Pedro Castillo. Se retiran entonces los ministros de Estado de la Sala del Acuerdo Nacional. Retornamos a Estudios Centrales. Bien, la información entonces que ha dado nuestra compañera Cintia Malpartida de la conferencia de prensa terminada la sesión del Consejo de Ministros. Momento de ir a una pausa, retornamos en solo unos segundos con más información.